Las estimaciones de crecimiento poblacional vertiginoso obligan a rediseñar la producción de alimentos. Y es allí donde nace la bioeconomía como una disciplina que permite, bajo factores biológicos, pensar en un futuro de alimentación de manera sustentable. Eduardo Trigo, un verdadero especialista en la materia, nos presenta a continuación cuáles son los desafíos de la producción y asegura que hay que empezar a pensar a la agricultura no como un productor de materia prima, sino más bien como un complemento de la industria. La bioeconomía podría definirse como las estructuras capaces de potenciar la innovación y la productividad y difundirla a través de redes integradas que no solo abarcan al agro, sino también la industria y los servicios. Eduardo Trigo repasa algunos conceptos claves de esta disciplina. Simplemente el aprovechamiento de recursos naturales o procesos biológicos, materia prima de origen biológico, comprende todos aquellos sectores que utilizan materia prima o procesos biológicos para la producción de bienes y servicios de valor para la sociedad. ¿Y qué son los biomateriales y cómo derivan estos mismos de la producción primaria del sector agropecuario? Nosotros pensamos normalmente en los materiales como los resultados de los procesos industriales. Los biomateriales son materiales que se han producido a través de materias primas biológicas, como puede ser la soja, o procesos biológicos, como pueden ser procesos de fermentación. Quizás el ejemplo más conocido, el de los bioplásticos. Los bioplásticos en su mayoría son resultantes de procesos que involucran la utilización de hidrocarburos, de petróleo mayormente. El petróleo en realidad es fotosíntesis de hace 40 millones de años que a través del paso del tiempo se ha transformado en un recurso energético que aprovechamos hoy. Las materias primas agropecuarias, la soja en este caso, que daría origen al aceite y luego a los bioplásticos derivados de la soja o del maíz, son productos de la fotosíntesis en tiempo real. El proceso de aprovechamiento de la energía solar para la captura de energía aprovechable y la transformación de esa energía en energía aprovechable por el hombre, que ocurre en tiempo real, mientras que el petróleo, la energía y la economía convencional en ese sentido, está basada sobre el aprovechamiento de procesos similares que ocurrieron hace 40 millones de años y que por procesos de fosilización se pueden utilizar en la actualidad. Y obviamente los avances en la nueva biología, en la biotecnología, permiten el aprovechamiento de un conjunto de materias primas de origen biológico y de procesos biológicos muy variado y creciente para la producción de biomaterial. ¿Y cuál es el rol de la producción agropecuaria en la génesis de esta transformación tecnológica que se ha producido en los últimos 20 años? La Argentina en los últimos 20 años tuvo una tremenda transformación en la forma que organiza la producción agropecuaria. La organizamos de una manera en donde el aprovechamiento de los recursos es mucho más eficiente. El hecho de que hayamos incorporado la siembra directa nos ha mejorado la performance ambiental. El hecho de que hayamos organizado a través de redes en donde alguien pone la tierra, alguien pone el capital, alguien pone los servicios, nos ha permitido hacer crecer la producción agropecuaria de una manera permanente y constante, de manera muy importante a lo largo de este periodo, en un contexto en donde no siempre fueron las condiciones macroeconómicas más adecuadas para que ello ocurriera, en función de la disponibilidad de financiamiento, etc. Somos desafortunadamente un país sin un mercado de capitales, entonces conseguir el financiamiento para la producción es importante y es una restricción. Para Trigo hay que romper con una visión histórica del agro como una actividad primaria. Al mismo tiempo, también hay que dejar de pensarla como rival de la industria, sino como complemento. Creo que en los últimos 20, 30 años cambia la forma que podemos aprovechar la nueva biología, los nuevos procesos biológicos. Lo que conocemos acerca de lo que hoy se llama la biotecnología nos permite hacer cosas que hasta hoy no podíamos hacer. En ese sentido, vemos de que ya empezamos la agricultura o los procesos primarios, lo que producen esencialmente es biomasa. Biomasa que luego, a través de procesos de transformación, se puede utilizar como insumo intermedio para la industria, en el caso de la bioenergía y los bioplásticos, o como
alimentos o como energía, biocombustibles para el transporte directamente. En esa transformación, lo tradicional que teníamos, la agricultura produce los alimentos, la industria produce los productos con conocimiento incorporado, se vuelve una discusión un tanto superflua. Y este es un tema importante para la Argentina porque la Argentina se insertó en los mercados internacionales o en su primera etapa de crecimiento, allá en el siglo XIX, se insertó en las cadenas globales vendiendo simplemente materia prima. Todos los procesos de transformación, incluso los servicios para el comercio de esos productos, el financiamiento, en fin, todo lo que estaba vinculado a las cadenas, estaba fuera del país. No supimos o no pudimos dar ese paso de integración hacia adelante en los servicios, en la industria, y quedó esa especie de péndulo permanente, ¿no es cierto?, entre la agricultura y la industria como alternativas, en vez de la agricultura y la industria como una estructura integrada, como una red de relaciones económicas integrada, que le diera el sustento económico al país. Trigo describe la relación con el medio ambiente que plantea la nueva agricultura y las diferencias que surgen respecto del uso de productos fósiles. Podemos anticipar que en los próximos 30, 40, 50 años la demanda por productos de la bioeconomía va a continuar y se va a incrementar. Hay muchos motivos para ello. La demanda por alimentos va a continuar creciendo, pero al mismo tiempo existe ya una restricción de recursos naturales. Ya comienza a haber signos de que el petróleo tiene fecha de vencimiento. El cambio climático, las emisiones, también indican que el modelo de crecimiento y el modelo económico basado en el aprovechamiento de energías fósiles también tiene sus límites. Todo esto le da a la bioeconomía un crecimiento que recién empieza. El doctor en economía agraria advierte que no hay que pensar la bioenergía como reemplazo de la energía fósil, sino como un complemento. Acá hay una discusión si la bioenergía puede realmente reemplazar la energía del petróleo. Obviamente que lo que va a reemplazar al petróleo es el hidrógeno allá en el futuro, no sabemos cuándo. En algún momento en el futuro lo va a reemplazar. ¿Van a pasar cuánto? 100 años, a lo mejor, que podamos capturar, manejar el hidrógeno de manera segura. En esa ventana está la oportunidad de los recursos biológicos, la oportunidad de la bioeconomía. No en reemplazar al petróleo, en ir acompañando lo que sea la salida del petróleo. En ese contexto está la gran oportunidad y el desafío que eso significa, porque eso significa innovación. Y necesitamos desarrollar procesos sobre lo nuevo que sabemos y necesitamos desarrollar productos sobre lo nuevo. Y ahí es donde el mundo está recién entrando. No estamos lejos de la frontera en ese sentido. Ahí podemos pensar en ser actores principales en estas nuevas cadenas de valor. Estoy pensando en cadenas de valor donde empezamos con la soja y terminamos en un neumático para los automóviles. Y no solamente pensamos en la soja y el maíz, porque de nuevo estamos hablando de biomasa, estamos hablando de material vivo, biológico, que no es solamente la biomasa, son los pastos, son los residuos agrícolas, son los residuos de la poda de los cultivos frutales en las otras partes del país, del olivo en Cuyo, de la fruta en el Río Negro, de la producción de árboles para producción de biocombustibles de segunda generación en el NOA y en el NEA, de plantaciones. En fin, estamos hablando de una base de biomasa muy amplia. Estamos hablando de los residuos animales, estamos hablando de los residuos de la lechería, estamos hablando de volver los costos ambientales que tiene mucho de la producción agrícola en recursos con valor económico positivo. Cuando estamos hablando de qué hacer con los residuos que quedan de la producción de chancho, de la lechería, que hoy son en muchos casos pesadillas ambientales y que pueden producir biogás y a través del biogás bioenergía y además subproductos fertilizantes. Entonces, ir hacia esas economías. Eso en la Argentina está todo por hacerse. Es un inmenso futuro.